Hola, mi nombre es Santiago y bienvenidos a mi canal Santiago 360 por Venezuela. En esta oportunidad tendremos la ocasión de conocer el Palacio Municipal de Caracas. En estos instantes estamos haciendo vista de lo que es la Catedral de Caracas, ubicada frente a la Plaza Bolívar. Así que agradeciendo de tu parte, únete a la aventura, dale like, suscríbete y nos vemos en este recorrido que estará lleno de historia, de magia y de muchas aventuras para cada uno de nuestros seguidores. Hola mis seguidores, buenas tardes. Hoy nos encontramos acá en el centro de Caracas. Vamos a tener la oportunidad de conocer lo que es el Palacio Municipal, este que tenemos acá al frente. En este palacio, en épocas pasadas, vivían grandes familias pudientes. Hoy en día es el Palacio Municipal y está abierto desde hace unos años atrás como museo público para todos los visitantes aquí de la ciudad de Caracas. Así que no se pierda esta aventura y vamos a ingresar para que conozcan un poco más de las instalaciones del lugar, y eso es totalmente gratuito. Funciona de martes a domingo, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Igualmente, cualquier información necesaria se la haré saber acá abajo en los comentarios. Así que dale like, suscríbete y nos vemos en la aventura en Santiago 360 por Venezuela. Nos encontramos aquí en el Palacio Municipal de Caracas. Entonces vamos a hacer un recorrido en compañía de las autoridades y de los funcionarios que hacen vida aquí dentro del espacio para que ellos nos puedan explicar mejor qué es lo que funciona acá, aparte de todo lo que son las obras de arte y toda esta estructura bellísima que podemos encontrar aquí. Así que no se pierda más del tiempo que vamos a pasar aquí y lo dejamos aquí en el canal Santiago 360 por Venezuela. Aquí nos encontramos en la sala más importante, la cual es la Capilla Santa Rosa de Lima. Tiene este nombre, quien es la patrona, a quien vemos en todo el centro. En el altar, ella es Santa Rosa de Lima, la primera virgen beatificada por el Imperio Español en el continente americano. Esta capilla fue construida, se empezó su construcción en 1578, no se terminó sino hasta 1660 y fue abierta al público en 1665. Por su posición a lo que era la Plaza Mayor anteriormente, servía única y exclusivamente para lo que eran blancos pudientes en aquel momento, es decir, blancos con un gran poder adquisitivo, adinerados, para ser honestos. No llegaron a entrar lo que eran los indios, ni los negros, ni los mestizos en varias ocasiones a esta capilla. Pasado un siglo de 1665, en esta capilla se funda la primera universidad de las tierras de Venezuela, la cual no se llamaba UCB, aquí es donde nace el estudio venezolano realmente, aquí es donde nació la UCB hoy en día. En aquel entonces no se llamaba UCB, se llamaba, era Colegio Seminario Santa Rosa de Lima, Real y Pontificio. Este título de Real y Pontificio se le da porque tuvo la aprobación de los reyes españoles y de los apóstoles, el poder de la Iglesia Católica en aquel entonces. Los dos poderes más importantes en aquel entonces, si no tendrías la aprobación de uno de estos, no podrías llegar a construir o a edificar ciertas estructuras. Pasado nuevamente un siglo después de 1725, aquí se lleva a cabo lo que fue la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. ¿Cómo nosotros sabemos que este dato es correcto? Bueno, nosotros podemos encontrar un recuadro, quien el autor es Juan Lovera. Él se aproxima, que estaba en la esquina aquella, donde podremos ver la columna, se aproxima que él estaba ahí. Él estuvo presente, no fue sino hasta 1831 que llegó a pintar el cuadro, por cierto, pero él estuvo presente acá y retrata lo que sucedió en esa fecha. Podremos observar que en el recuadro están los 38 representantes originales que estuvieron en la firma del Acta de Independencia. Esas tres ventanas, disculpa, es lo que hace referencia aquí al espacio, ¿no? Que son eso estas es tres correcto. Aquí. Esas tres ventanas las podemos observar en la parte posterior. Incluso podremos ver una estructura dorada en el cuadro, la cual es la que vemos aquí nuevamente atrás.
Eso tiene su estructura, su nombre es púlpito colonial, que usualmente era como el podio donde el padre daba la misa y posteriormente en la universidad el podio para la defensa de la tesis en aquellos tiempos, pero se le llamaba era púlpito colonial. En el recuadro, como te estaba diciendo, se ven las 38 personalidades que firmaron el acta de independencia. El único que se negó fue el representante del estado Táchira. Sin embargo, de igual manera procedió la firma del acta de independencia. En este acto no estuvo presente Simón Bolívar, el que estuvo presente fue Francisco Miranda. En el mismo recuadro podremos ver una pequeña leyenda con nombres y apellidos de los firmantes. Una pequeña referencia que tiene el cuadro es que podremos observar unos rostros que no están definidos. Resulta y pasa que en ese momento, en ese entonces, en esos días, la población en general se reunió por las ventanas para observar qué se está llevando a cabo aquí. Pues ellos sabían que aquí se está llevando a cabo un acto de grandes proporciones, pero no sabían qué. El pintor Juan Lovera denotó la mayor cantidad de rostros y siluetas y las pintó aquí dentro del salón, dando a entender que la población estaba consciente del acto de grandes proporciones que se estaba llevando a cabo. No era hecho de roble ni de madera, sino era un palco que era un puente de piedra. Este ya es una modificación de 1817-1826. Y al igual que el piso original se perdió y lo que se denota es un 1% que se conserva, que es de esta área hasta acá, que ese sí lo llegaron a pisar los libertadores Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Rafael Urdaneta, en aquel entonces. Aquí conservamos lo que era la campana de la capilla. Esta también nuevamente se cayó en 1812, pesa aproximadamente entre 150 a 200 kilos, es de bronce total y no es hecha en Venezuela, es hecha en Alemania. ¿Cómo está? Este rostro que encontramos aquí al frente, ¿a qué hace referencia? Ese es el rostro del presidente Guzmán Blanco, presidente que tomó la presidencia después de la Guerra de Independencia. Es el rostro, vamos a decirle, más parecido al original de él, pues incluso él estuvo al pendiente cuando estas estatuas fueron diseñadas. Incluso estuvo el día en que su barba fue labrada. Queda destacar que esta estatua está ubicada en lo que viene siendo el Calvario. Tendría el nombre popularmente de llamado el Manganzón. Y por acá podremos observar unas imágenes de cómo se llegó a ver en su mejor época. Estas estatuas fueron hechas en Mississippi, Estados Unidos, también son nuevamente de puro bronce. Esta llegó a medir entre 18 a 15 metros en su totalidad. Se llegó a observar desde cualquier lugar de la ciudad de Caracas. Esta estatua fue derrumbada para 1878, cuando cayó su tercer periodo presidencial. Esta junto con las otras tres que tendría uno de lo que hoy en día llamamos el Palacio de las Academias, y esa tendría el nombre del Saludante en aquel entonces. Entonces parte de lo que es el Palacio Municipal, antes era como que la casa de las familias más pudientes aquí en Venezuela, ¿cierto? Sí, originalmente le perteneció a los Aristiguetis. Después de ellos le perteneció a los Bolívar y fueron pasando de mano en mano quien tuviese, vamos a decir, el estatus para poder llevar los costes de estas propiedades. Aquí entramos nosotros en lo que es el Salón Dorado. Este salón tiene este nombre, obviamente, por la decoración. Pues podremos observar que en los cuadros tienen el color dorado, los muebles también, los espejos y el reloj, que es la pieza principal. Anteriormente, el color dorado era designado única y exclusivamente para blancos pudientes. En los recuadros encontramos a diferentes presidentes de la República, como lo es José Antonio Páez, también llamado el Sentado Llano o el Catirel Llano, reconocidos por sus grandes estrategias militares y por ser presidente en 3 ocasiones, y también es conocido por el movimiento de la Cosiata, movimiento en el cual se desintegra la unificación de la pieza principal del Salón Dorado. Viene siendo el reloj de bronce que le perteneció a Guzmán Blanco. Este reloj cuenta con 3 curiosidades muy pequeñas, pero que vale la pena mencionar. La primera es la peculiar forma en la que está escrita el número romano. Podremos observar que está escrito con 4i. Este no es que esté mal escrito, el reloj tiene aproximadamente desde la época de 1850, 1860 aproximadamente. Así era como se escribía en aquel entonces el número 4 en romano. Ya después de 1900 es que cambia la nomenclatura como tal.
El tercer dato curioso viene siendo que el reloj tiene instaurado el escudo de armas de la nación venezolana en aquellos años, que a diferencia del de hoy en día, el símbolo que más característico ha tenido un cambio, que fue en 1999, es el caballo, que en aquel entonces estaba mirando hacia atrás. Hoy en día cambió la posición y estaba mirando hacia el frente, galopando hacia el futuro. El tercer dato curioso vendría siendo las patas del reloj. Las patas del reloj hacen una referencia a lo que viene siendo el paso del tiempo. Recordemos que la tortuga no es el animal más grande, ni el más rápido, ni el más fuerte, pero es un animal que es constante a lo largo de su recorrido, cosa que el tiempo es para nosotros. Recordemos que el ser humano no es eterno y el tiempo es una constante para nosotros. Tadeo Monagas, al lado tendremos a Joaquín Crespo y en la última esquina encontraremos a José Gregorio Monagas, el hermano de José Tadeo Monagas. A ellos se le da el título de abolición de la esclavitud por la parte legal, pues constituyeron unas leyes donde se prohibía la sobreexplotación de los negros y de los indios esclavos en lo que vendría siendo la minería y la parte de la agricultura. Aquí entramos en lo que es la sala de simbolismo divino. Estas son obras ya de la Caracas colonial. La mayoría de pinturas que vamos a encontrar no tienen nombre de autor ni fecha, pues anteriormente los autores de pintura no tendrían la costumbre de darle su firma para que se conociera. La pieza principal de esta sala vendría siendo el nicho, el cual en este nicho era donde se residía lo que era el vino y la hostia anteriormente. Este nicho va datando de la época de 1700 aproximadamente, 1700 a 1650, es lo que se estima, más no se sabe la fecha con exactitud. Las pinturas más modernas son de Alejandro Ruiz, un destacado restaurador de historia y arte colonial en Venezuela. Estas obras representan su visión o de cómo él ve a los ángeles, entidades de la Iglesia Católica. Incluso en varias de estas pinturas él mismo se autorretrató, pues la figura que vemos de estos ángeles, de esta y de aquella, él mismo se llegó a poner detrás del lienzo e hizo su figura. ¿Qué podemos encontrar aquí en este salón que acabamos de entrar? Este es el salón de objetos históricos. Aquí encontraremos objetos de la Caracas colonial y un botín de guerra realmente. Lo primero que podremos observar es que en el techo hay un pintado fresco y este tiene el nombre de falso título, el Libertador. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, primero que nada tendremos que notar que a Simón Bolívar se lo está denotando como un dios. Incluso podremos notar que está encima de una nube. Obviamente Simón Bolívar no era ningún dios, era un mortal, un ser humano como todos nosotros. La segunda razón vendría siendo que este está viendo a un dios. Este dios se llama Zeus, perteneciente a la mitología griega. Nosotros no creemos en los dioses griegos, nosotros creemos en los dioses de la Santa Iglesia Católica, quienes son los únicos que nos podrían reconocer en aquel entonces. Pero la pintura tiene varias referencias a aquella época colonial, pues veremos lo que son los negros rompiendo las cadenas, pasando de ser esclavos a ser personas libres e iguales. Tendremos también una representación de lo que viene siendo la agricultura venezolana, como es la caña, azúcar, el cacao y el café, productos insignia de la nación, por cierto. Tendremos una referencia a lo que viene siendo la Santa Iglesia Católica imponiendo su religión ante los aborígenes. Recordemos que los aborígenes tendrían sus dioses, sin embargo, en la época de colonización tuvieron que adoptar el catolicismo. Tendremos una referencia al mestizaje original de la nación. La mujer que vemos totalmente blanca era una española, la que tiene un seno por fuera y es más morena, podríamos decir que es una indígena, pero más civilizada ya. Y la tercera, que tiene un velo amarillo, representa la mestiza original, la mezcla entre el español y la indígena venezolana. Ya después, en 1700, comenzaron nuevas mezclas con lo que fue la importación de negros esclavos africanos. Ahí encontraremos lo que es el escudo de la ciudad de Caracas. Este escudo tendría mucho simbolismo realmente. Primero que nada, este escudo se le cedió a Don Bolívar, popularmente llamado el Viejo Bolívar, el tatarabuelo de Simón Bolívar, uno de los primeros en llegar a la ciudad de Caracas. Se le fue concedido a él por su gran labor como administrador de la provincia venezolana.
El escudo tendría bastante simbolismo. Primeramente podremos ver que tiene el nombre con el que fue fundada la ciudad de Caracas originalmente, el cual era Santiago de León de Caracas en 1567. Nombre que se le dio primero porque el día en que se está fundando la ciudad precisamente era el natalicio de Santiago de Compostela, de León por Ponce de León, el primer gobernante de las colonias españolas acá en América, y de Caracas por una pequeña atribución a lo que vendrían siendo los pueblos indígenas de acá. Acá había unos pueblos indígenas que se llaman los Tronmaimas, y ellos, cuando llega Diego de Lozada, los primeros conquistadores, le ofrecen una planta llamada pira hoy en día. En el idioma de ellos, en el dialecto de ellos, se llamaba caracara, le decían caracara. Ellos le ofrecieron este producto, esta planta, a Diego de Lozada y a sus conquistadores para que por estos lo recibieran como una ofrenda de paz, de que no querían guerra. Sin embargo, obviamente no fue muy claro el mensaje y de igual manera los terminaron esclavizando y masacrando. Y sin embargo, los españoles deciden darle un pequeño homenaje a esa planta, pues para los indígenas era muy importante, pues era un oxigenante cerebral, se puede comer en ensalada, con la semilla, que es una semilla negra, se hace lo que es casabe. El casabe de esta planta es más rico, según ellos, no tengo realmente asesoría de ello, pero con esta planta hacían muchas cosas y era muy importante para ellos. Entonces, cuando los españoles deciden darle este pequeño homenaje a ese pueblo, se lo dan a la planta directamente, que en el dialecto de ellos era caracara. Los españoles toman la palabra caracara y se la llevan a su léxico castellano y de ahí nace la palabra Caracas, que originalmente esta palabra no existía en la Real Academia Española. Esa palabra sí nace aquí en las tierras venezolanas, en la ciudad de Caracas. Eso es lo que comúnmente le llaman hierba Caracas. Eso es correcto. Es la que no consiguen las aceras. Ajá, eso es correcto. Y en parte de las plantaciones del país. Sí, que tiene una espiguita así en la punta. Eso es correcto. Esa también es conocida como bledo. Tiene varios nombres dependiendo de la región en Venezuela. Ajá, por acá tendremos lo que es el escrito más antiguo de la ciudad, escrito en 1568, un año después de la fundación de la ciudad. Es el puño y letra de Diego de Lozada. Este escrito da a entender que ya se había hecho la repartición de bienes y tierra, que se habían empezado las construcciones, que se habían cumplido con los requisitos para fundar la ciudad. Y lo más importante era que él le pedía al rey en aquel momento que por favor le cediese el cargo de gobernante de esta nueva ciudad, pues él había sido el fundador. Sin embargo, el rey 3 meses después le responde y le dice que no le podía dar. La sala de metamorfosis, este es más arte moderno, a decir verdad. La pieza principal de la sala vendría siendo nuevamente un pintado fresco y este es una representación de los 7 pecados capitales, pero en versión griega. Incluso podremos observar a la gorgona popularmente llamada Medusa. El señor que vemos en el halcón se llama Zeus nuevamente y este le está tirando rayos a los 7 pecados capitales para que esto no corrompan a su mejor creación, la humanidad. El arte moderno es arte aerografiado, hecho con aerógrafo. El autor es Irán Caro, es un pintor venezolano y chileno, pues su padre es chileno y su madre es venezolana, pero él pinta este nuevo tipo de arte moderno, lo está dando a conocer. Aquí entramos en lo que es la sala de arte femenino. Las obras que podremos observar son todas hechas por Alicia Alfonso, pintora venezolana, actualmente vive en el 23 de enero y en la mayoría de sus recuadros se autorretrata y podremos ver vamos a decirle, su devoción o su admiración hacia lo que viene siendo la naturaleza. Ajá. En el techo, otra vez, nuevamente un pintado fresco y este tiene por nombre el título del Libertador. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, esto fue cuando a Simón Bolívar en 1813 se le reconoce como Libertador. La Municipalidad de Caracas se lo reconoce, por cierto. Esta escalinata que nos encontramos aquí sí es de la época. Ajá, este es del año 2011, para ser más exactos. Es una escalera caracolada, es hecha de roble. Anteriormente la mayoría de las construcciones eran con roble o cedro, materiales reales realmente. Actualmente sigue en funcionamiento y lleva al segundo piso. Como las familias que en sus casas tendrían una escalera caracolada,
eran las familias con más estatus, es decir, con más poder adquisitivo en aquellos años. Era un lujo realmente tener este tipo de escaleras. ¿De qué año data el Palacio Municipal? Como tal, la infraestructura está desde 1567, pero su construcción termina en 1568. Se ha mantenido ya para 1909, el presidente del Congreso le da una modificación un poco más afrancesada realmente, y después en 1919 se toma como museo realmente para preservar la historia de la ciudad. Pero originalmente la estructura está desde 1567. Es un museo viviente realmente. Por aquí encontramos lo que es el casco histórico de la ciudad de Caracas, las 25 cuadras con las que fue originalmente fundada la ciudad de Caracas, solamente que en el año 1930. Podremos observar que Plaza Bolívar es la que tendremos acá. El Palacio Municipal, donde nosotros nos ubicamos, está acá, que es este pedazo, Este espacio que se encuentra aquí, ¿no? ajá, el patio amarillo, para ser más específico. Al lado encontraremos lo que es Capitolio. Por esta esquina encontraremos la Catedral de la Ciudad de Caracas. Y en la cuadra siguiente encontraremos lo que es la Plaza San Jacinto, hoy en día Plaza Venezolana. Ajá, Plaza del Venezolano. Y al lado tendríamos lo que anteriormente era el Mercado de San Jacinto. Por este lado encontraremos la Casa Natal del Libertador. Un dato curioso es que toda esta cuadra le pertenecía a los Bolívar y mayormente era casa de ellos privada. Hoy en día lo que se ve es un pequeño vestigio del original. Esta es la cuadra este. Aquí lo que podremos observar es la cuadra donde se encuentra ubicada la Catedral de la ciudad. Podremos observar el primer transporte público, el cual fue el tranvía, las primeras redes eléctricas y de telégrafos en aquellos tiempos. Un dato curioso de estas maquetas es que podremos observar que la mayoría de comercios que observamos tienen nombres europeos. Resulta y pasa que Venezuela está experimentando una pequeña ola migratoria de europeos, pasada la Primera Guerra Mundial. Y en 1930 ya estaba empezando a sonar lo que era el Partido Nazista Comunista. No puede decir hasta 1945 que Hitler tomó la presidencia y ya el resto lo sabemos. La de Emilio Boggio, este es un pintor franco-venezolano, pues sus padres ambos son franceses, pero él nace en la ciudad de Caracas, se cría hasta los 7 años en esta ciudad. Cayó por segunda vez la presidencia de Guzmán Blanco. Su familia previó lo que eran los alzamientos populares que sucesivamente iban a llevar a una guerra civil. Su familia, temiendo que el joven Emilio Boggio viese los horrores de la guerra, deciden devolverse a Francia. Cabe destacar que su familia aquí tendría el estatus de pudiente, es decir, personas con un gran poder adquisitivo. Los recuadros que vemos en este momento son de su estudio de creación en su casa en Francia. Son los primeros autorretratos hoy en día llamados selfies. En la sala que nosotros vamos a entrar ahorita, esta sala está desde 1919 y las pinturas que observaremos son todas originales de él, excepto las 3 de mayor dimensión. Estas pinturas originalmente eran exhibidas para público del gobierno. Ya hoy en día está abierto al público. Tendremos que tener en cuenta que el señor Emilio Boggio está catalogado como pintor neoimpresionista y de paisajes. Cada pintura que vamos a ver, ninguna es igual a la otra, fueron diferentes técnicas las que desarrolló a lo largo de su vida. En Venezuela no llegó a pintar ningún cuadro realmente, pues él tomó a Venezuela como su nación para descanso y olvidarse de su vida laboral realmente. Por aquí observaremos a quien fue Agustina, su esposa, durante 30 años, posteriormente se separarían, pues Agustina le fue infiel. Parte de todas estas obras son parte del patrimonio nacional. Sí, actualmente ya esto es patrimonio nacional y está protegido por el gobierno. Estas son de una colección privada que, como te dije, están desde 1919, pero anteriormente eran nada más exhibidas para
público del gobierno, realmente. Estos son algunos de sus paisajes, en lo que es europeos, todos son paisajes europeos, realmente todos. En ninguna galería de arte se ha llegado a hacer como una subasta pública de alguna pieza del Aquí en artista. Venezuela no, en Francia sí se ha llegado a vender. Él, como te digo, era francés y llegó a pintarles para las familias más pudientes de la época. Ajá, exactamente. En aquel entonces. Ahí hay una leyenda de cada uno de los cuadros y el sitio exacto donde fue pintado. Por acá tendremos una recreación de mayores proporciones de su cuadro más destacado, quien es Santa Isabel de Hungría. Este cuadro fue con el que él es reconocido en Francia o en el continente europeo como pintor de plata. Eso fue en 1884. Pero el título no le llegó a sus manos sino en 1894, 10 años después. Pues resulta y pasa que con Santa Isabel de Hungría esta pintura era una combinación algo poco inusual para este momento, lo que era la iluminación, la forma de pintar. Fue un pequeño debate que se extendió hasta que por fin le dieron el título en 1894. Por eso fue que se tardó tanto en darle la titulación a él. ¿En qué momento fue que abrieron estos espacios aquí para el público en general? Hace 8 meses que está ya abierto al público en general, realmente. Hay días que está cerrado porque se llevan a cabo ciertos actos políticos. Ajá, y entonces la sala se cierra. Es una de las pocas salas que cuenta con aire acondicionado. Ajá, las pinturas no pueden estar a una temperatura inferior a 24 grados ni superior a 20. No puede ser inferior a 20 grados ni superior a 24 grados. Pues esto aceleraría el proceso de deterioro de las mismas, ¿cierto? Eso es correcto. Por la cantidad de años que tienen, sí, ya tienen sido realizadas, ¿cierto? Exactamente, ya hay algunas que ya tienen más de 150 años, realmente. ¿Y cuál es el horario de asistencia aquí al lugar para que las personas que quieran visitar? El horario de atención es de martes a domingo de 9 de la mañana a 4:30. Lo recomendable es que lleguen antes de las 4:30, pues a partir de las 4:30 ya estamos en lo que es proceso de cierre. ¿Estos pisos sí son los originales de la casa? Sí, realmente este se llegó original no, ya es una baldosa que es una imitación. Este fue un piso que se renovó en 1919. La baldosa original sí se llegó a perder, esto ya es una imitación. Claro, porque me imagino que con el sismo de Caracas y con el mismo paso del tiempo se llegó a perder. Este ya es una réplica original, lo más parecido al original. Aquí encontramos ya lo que es una maqueta de lo que hoy en día le llamamos el Teatro Municipal. Originalmente, Teatro Guzmán Blanco fue el teatro más moderno del continente americano durante 3 décadas. Fue totalmente diseñado por franceses. Su arquitectura también es francesa. Recordemos que el presidente Guzmán Blanco quería afrancesar la ciudad de Caracas y esta fue una de sus mayores obras arquitectónicas en ese entonces. Frente al Teatro Municipal encontraríamos lo que se llama el Hotel Majestic. Este era un hotel también construido por el presidente Guzmán Blanco, una copia casi idéntica y similar al de Francia, pero este pues era hecho aquí en Venezuela. Totalmente una copia, todo lo que podríamos observar, lo que era los muebles, la decoración interna, todo era francés, todo, absolutamente todo. Única y exclusivamente para blancos europeos, vamos a decir, con gran poder adquisitivo de la época. Este hotel, sucesivamente con el paso del tiempo, fue demolido y lo que se encuentra en su ubicación hoy en día son las Torres del Silencio. La única modificación que ha tenido el teatro municipal ha sido el recibidor. Este recibidor sí fue demolido y fue demolido porque hoy en día pasa una vía principal por ahí. Esta es la plazoleta o la plaza de Guzmán Blanco en 1883. Esto es lo que hoy en día se le llama el Palacio de las Academias, segunda sede de la universidad.
Al lado tendremos lo que es el Templo de San Francisco. Enfrente del Templo de San Francisco encontramos lo que es el Árbol de la Ceiba, el árbol más antiguo de la ciudad. Lo más destacante en esta plaza en este momento era la estatua ecuestre de Guzmán Blanco, que podremos ver que tiene un gesto. Y este gesto era quitándose el sombrero, que en aquel entonces era un saludo de caballeros. Por eso tuvo el nombre del saludante por la población en aquel momento. Aquí encontramos lo que era una habitación para huéspedes. Esta era la sala de estar. La que vamos a ver a continuación era el dormitorio. Ajá. Lo que podremos observar es que el techo está original, no ha sido modificado, está al 90%. Las únicas modificaciones que se llegaron a hacer fue unas ventilas y también obviamente por esas ventilas pasan lo que es el sistema eléctrico para iluminar el salón actualmente. La pintura, su último retoque fue en el año 2020, recordemos que esa sí pues se ve afectada con el paso del tiempo. El techo sí está desde 1840 intacto. Esta como tal sí era la habitación. Ajá, este era el dormitorio. Incluso podremos observar de este lado de la pared lo que es un closet o un armario en aquel entonces. El techo nuevamente de esta sala no ha sido modificada desde 1840, excepto por la pintura que fue en 2020, su último retoque. Y el busto que vemos acá es de Armando Reverón y estas son varias de sus pinturas que nosotros conservamos en este museo. Recordemos que Armando Reverón es el mejor pintor de La Guaira, también conocido como un pintor de las ilusiones y la luz en aquel entonces. Esos ángeles sí son originales de la casa, ¿cierto? Sí, son originales de la casa. Según lo que tengo entendido, son hechos en Florencia. En Italia. Exactamente, una vista de puro rico, de puro blanco pudiente que daba al frente de la Plaza Mayor. A diferencia de hoy, en aquel momento, como les he mencionado, vendría siendo un mercado. Un dato curioso que esta viene siendo la misma altura en la que vino renunciando Vicente Empara el 19 de abril de 1810. Lo único que no fue desde esta posición, sino fue en la que tendremos por allá en la Casa Amarilla. Pero es la misma altura en la que él renunció. Recordemos que la población negó su gobernancia, también impulsados por el padre Madariaga. Me imagino la cantidad de esfuerzo y de inversión económica que tuvieron que hacer para levantar este palacio. Sí, ya ha tenido más de 4 restauraciones a través del tiempo. La primera fue en 1909, la siguiente fue para 1919, sucesivamente en 1959. Ya ha sido, como te puedo decir, cuando en 1919 pasó a ser ya museo, se comenzó la misión de rescatar objetos de la identidad nacional venezolana. Y esta es una de las pocas casas que ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sí, conserva su elegancia, sí, su majestuosidad. Eso es correcto. Y aparte de eso, el rescate de muchas obras de arte. Eso es correcto, para dar a conocer nuestro pasado. Exacto. Por aquí entramos ya en lo que es una sala más moderna. Esto es el cafetín. Aquí usualmente van a encontrar escritos de la historia de la ciudad de Caracas y de la historia en general de la nación en lo que fue la época colonial y la lucha de independencia. Aquí este espacio cuenta con un café importante porque a veces uno asiste a estos centros históricos y muchas personas quieren tomarse un café, leer un libro, bueno, aquí sí y ver qué se puede encontrar uno por acá en el centro de Caracas, que aparte de la historia también pueden compartir con la familia y amistades. Ajá, eso es correcto. Aquí se les da servicio de cafetería, pueden entrar tranquilamente, es abierto al público, en cualquier momento pueden entrar para descansar también. Nombre popularmente de el Patio de los Leones, pues podremos observar que el patio está custodiado por 4 leones y detrás de la custodia de los leones podremos ver una fuente. Esta fuente representa la abundancia y la riqueza de la ciudad. Los leones son guardianes y representan los 4 puntos cardinales, los cuales vendrían siendo norte, sur, este y oeste.
en aquel entonces. Podremos observar que los leones usualmente siempre los encontramos con lo que viene siendo una concha. Esta concha se llama vieira. La vieira es proveniente de la ciudad de Santiago de Compostela, que es una ciudad que es costera, al igual que la ciudad de Caracas, por la parte de La Guaira. Dentro de la vieira podremos observar también lo que es una cruz. Es la cruz del apóstol, era una pequeña daga que se le dio a los padres, curas, sacerdotes para defenderse de los paganos en aquel momento, los indígenas. Recordemos que los indígenas le dieron muerte a todos por igual, así fuese del ejército, o un político, o un clérigo. En aquel entonces se le dio muerte a todos por igual. Sin embargo, también fue utilizado como objeto de tortura por parte de la Iglesia Católica. A los indígenas que no adoptan la religión católica se los buscaba y se les daba muerte con esta espada. Usualmente se les cortaba el cuello frente a los demás indígenas o se le daba una pequeña puñalada, por lo que vendría siendo un riñón, para que muriese desangrado frente a los demás, dando a entender que o adoptabas la religión o morías a manos de ella. Por acá encontramos... Eran bastante agresivos en aquella época, ¿no? Bueno, eso era... Sí, realmente un poquito, vamos a decir, salvajismo, realmente. Pero después de que empezó a ocurrir la guerra, tú sabes que en época de guerra no hay salvajismo, solamente son hombres intentando sobrevivir. Aquí encontramos lo que es la planta Caracas, o el bledo, o la caracara, la planta que los indígenas utilizaban mucho. O pira también. Ajá, la pira, dentro de este lazo, ella conserva una semilla negra que los indígenas utilizaban para hacer casabe en aquel entonces. Y también es un recuperador muscular y oxigenante cerebral, sus hojas en aquel entonces. Podremos observar también lo que es un petroglifo que le perteneció a la tribu de los Toronmaima. Actualmente no se sabe con exactitud qué mensaje llegaba a dar, porque la tribu Toronmaima fue, vamos a decirla, exterminada, extinta en aquella época de las guerras de independencia. Según lo que se tiene relatado, esto lo que daba a entender era que estaban entrando en territorio de los Toronmaima y que si venían con intenciones alguna otra tribu de buscar pelea o comercio, primero tendrían que hablar con el que era el representante de la tribu, el cacique en aquel entonces. Es lo que más o menos se tiene en un pequeño registro histórico, pero no se sabe con exactitud qué es lo que dice. Ya es una lengua muerta realmente. Y con estas imágenes de estas lindas ardillas, cerramos nuestro recorrido en el Palacio Municipal de Caracas. Agradeciendo a todos por su apoyo. Apóyame con tu like, que para mí es muy bueno para poder crecer en el canal. Y súper agradecido por la receptividad que he tenido con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una nueva aventura aquí en tu canal Santiago 360 por Venezuela. Adiós.